la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les aparecen mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas. Escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos de las cosas que hago. Ya saben que subo videos domingos, martes, jueves. Gracias por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las sugerencias. No se desesperen. Recibo muchos mensajes todos los días y no me da tiempo de contestarlo en todas las redes. Entonces, sean pacientes, por favor. Y vamos a platicar acerca de la energía de nuestros guías. Porque de repente me escriben y me dicen, oye Angie, estoy soñando con mi abuelita, que no la conocí, o a lo mejor con alguien que sí conocí, o tengo a lo mejor sueños con alguien que siento que es mi guía, pero no lo conozco, no lo ubico, o a lo mejor es alguien, por ejemplo, a lo mejor de mis ancestros. A lo largo de nuestra vida vamos teniendo diferentes guías, porque vamos pasando por diferentes etapas. Cuando nacemos tenemos unos tipos de guías, por así decirlo, cuando somos adolescentes, cuando vamos creciendo y nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Nuestros guías y nuestros seres de luz no siempre tiene que ser alguien que convivió con nosotros. Puede ser, por ejemplo, algún ancestro o a lo mejor una bisabuela que no conocimos, o muchas veces también puede ser que de repente a lo mejor en esta vida digas, ay, no sé, mi abuelita por parte de mi papá era muy mala conmigo, o nunca tuve conexión con ella, o casi no la conocí, o nos veíamos muy poco. Pero puede ser que cuando muera, como en este momento o en esta vida no hizo algo bueno con esa relación, puede ser que se convierta en uno de nuestros guías. Entonces, siempre vamos a tener muchos guías a nuestro alrededor. A veces pueden ser amigos, pueden ser familiares, puede ser incluso a lo mejor algo como de generaciones muy, muy antiguas, y siempre nos van a estar ayudando en todo momento y en toda nuestra vida, y siempre van a estar cambiándose dependiendo de qué es lo que necesitamos en cada momento. Aquí algo también muy importante, es importante aprender a contactar esa energía y esos ancestros, pero también es importante aprender a llamarlos, aprender a escucharlos, aprender a decirles, a ver, en este momento, ayúdame por favor, necesito encontrar trabajo, o tengo a lo mejor tal problema legal, o tengo problemas familiares, o tengo problemas de salud, o en la familia hay desunión. Y siempre va a haber un guía o varios guías que nos puedan ayudar en todo momento y que nos puedan guiar, o a las personas que realmente serían las correctas en el plano terrenal también, para que las cosas se empiecen a mover y que todos los caminos pues empiecen a fluir. Pero sí es muy importante aprender a contactar con ellos. Muchas veces también lo soñamos. Cuando nosotros soñamos a alguien, no siempre se representan igual que a lo mejor la forma que tenían cuando estaban vivos. Hay veces, por ejemplo, que podemos soñar a nuestra abuelita y a lo mejor decimos, híjole, soñé con una paloma. Y a lo mejor esa paloma no es que tu abuelita se convierta en una paloma, sino esa energía es como ese mensaje que te está dando, que a lo mejor vas a encontrarte una paloma en el camino y es como vas por el camino correcto. Es muy importante aprender a escuchar y a entender esos mensajes. Podemos escucharlos por medio de un programa de televisión, o de repente podemos escucharlos a lo mejor en una canción, o de repente podemos estar en algún lado platicando con alguien y alguien comenta algo y dice, ay, esa palabra hace mucho que no la oía, esa me la decía mi mamá o me la decía mi abuelita, o justo ahorita que estoy pensando en mi mamá, que quiero a lo mejor que me ayude a tal problema que tengo en la vida, oigo esta canción y algo que dice esa canción que oía mi mamá es como, ah, esto me diría mi mamá en ese momento, o esto me dirían mis guías en este momento. Entonces es muy importante aprender a conectarnos con esa energía. Todos, sin importar la religión que tengamos y nuestras creencias, siempre tenemos guías y seres de luz que están a lo largo de nuestra vida y siempre nos van a ir acompañando. Entonces hay que ser agradecidos, hay que aprender a conectar con esa energía, y van a ver que poco a poco se van a empezar a sentir como mucho más familiarizados con esa energía y van a aprender a pedir. El rezar o el orar tiene mucho que ver con esa conexión, no nada más con la divinidad, también con sus guías, con sus seres de luz, para decir,
ayúdame en tal momento, ayúdame a abrir los ojos, ayúdame a despejar este panorama para que yo pueda encontrar las respuestas correctas, para que pueda encontrar aquello que es importante para mí y pueda sanar mi cuerpo, mi mente, mi corazón, y pueda realmente entender qué es lo que me están diciendo. Porque siempre nos están hablando, pero nosotros a veces estamos tan bloqueados y tan cargados de energías negativas que nos impide ese tipo de bloqueo que podamos realmente escuchar. Muchas veces cuando vamos en la calle y de repente decimos, ay, yo me voy a dar para la derecha, algo nos dice, no te des a la derecha, síguete derecho. Y de repente a lo mejor vemos que a la derecha andaban asaltando, hubo un asalto, se inundó, algo pasó y decimos, qué bueno que seguía mi intuición. Sí, fue tu intuición, pero también tus guías que te están diciendo, por allá no, ve por acá. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar a nuestros guías en todo momento, se van a dar cuenta que la vida va a ser mucho más fácil, porque vamos a poder entender esos mensajes. Es decir, si ya nos están diciendo que por ahí no hay que ser necios. Hay que, obviamente, tener iniciativa y hay que tener también decisión, pero también hay que entender cuando alguien nos dice o nos puede evitar como algún dolor o caer ahí como en algún bache emocional. Entonces, decir, ok, ya me están diciendo que no, que por ahí no va, que por ahí no va la relación, que por ahí no va el trabajo, que por ahí no va esto, voy a poner atención. Entonces, aprendan a conectarse y a contactar con cada uno de sus guías en todo momento. Chequen un video que tengo ahí para que sepan cómo puede ser o cuál puede ser el nombre de sus guías y atrévanse como a vivir esa experiencia para que sepan ustedes quiénes están con ustedes en cada momento y les puedan pedir, ahora sí que desde lo más profundo del corazón, y puedan conectar su alma con esa energía de luz para que todas las cosas que ustedes desean las puedan atraer. Ya saben que siempre podemos mejorar nuestra vida en cada momento. Cuéntenme cómo les va, si ya conectaron o contactaron con sus seres de luz, con sus guías, y cómo les ha ido. Si ya aprendieron a escuchar esos mensajes o ya tienen a lo mejor como esa percepción mucho más abierta para poder entender los mensajes que hay para cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video, y les mando un beso con mucho cariño.